Ahora que acaba el año 2016 y toca la puerta el año 2017 y han transcurrido prácticamente más de 10 meses desde que salí de prisión, quisiera compartir con todos vosotros y vosotras algunas reflexiones. La primera que me viene a la mente, mi primer recuerdo y que quiero subrayar en primer lugar, es una asignatura pendiente que sigue teniendo nuestra pequeña nación, nuestra vieja Euskal Herria, y es la existencia de cientos de presos políticos, de exiliados y de deportados. Esa es una asignatura pendiente que hay que resolver hoy. Me quiero acordar en primer lugar de todos ellos y ellas y de sus familiares. No se puede hablar de normalización política en un pequeño país como el nuestro, con cientos de personas represaliadas en términos políticos. En segundo lugar, quiero aprovechar también para hacerme eco y para traer sobre la mesa una reflexión sobre las víctimas que han sido ocasionadas a lo largo de décadas de conflicto político en nuestro país. Víctimas de un lado y de otro lado, víctimas de todos los lados. Su dolor y su recuerdo es algo que nos compete a todos. El dolor hay que compartirlo y el recuerdo hay que mantenerlo. Y lo que sí quisiera resaltar es que desde el independentismo seguimos insistiendo en la tesis de que no se puede imponer un relato sobre lo sucedido en nuestro país. La mejor aportación, el mejor homenaje y la mejor garantía que les podemos legar a las nuevas generaciones es construir entre todos y todas las condiciones que permitan que nunca jamás vuelva a repetirse la historia que ha vivido nuestro país. Por eso nosotros y nosotras no hablamos de relato, hablamos de relatos, porque consideramos que el gran relato tiene que ser la suma de todos los relatos. Imponer un relato es la mejor de las garantías para volver a reproducir un conflicto que no deseamos que se vuelva a reproducir en los términos en los que se ha producido en las últimas décadas. Quiero acordarme hoy también de todos esos sectores golpeados por eso que han denominado la crisis económica y que otros hemos denominado la gran estafa económica y financiera que se ha producido a lo largo y ancho del planeta. Me quiero acordar de las mujeres, me quiero acordar de esos jóvenes que han tenido que abandonar nuestra pequeña nación para irse a vivir a otros sitios y a trabajar a otros sitios, de los baserritarras, de los pequeños empresarios, de los comerciantes de este país, en definitiva de todas aquellas personas que no tienen garantizados lo que son los más elementales derechos básicos, la sanidad, la igualdad, la educación, un salario digno, un puesto de trabajo, el derecho a vivir y trabajar en su país. Yo sé que hay gente que, además en estas fechas y en sus discursos, tratará de deciros que no existe alternativa, que solo hay una alternativa, que es el neoliberalismo. Yo os quiero decir y os quiero insistir y os quiero lanzar un mensaje de esperanza. Existen alternativas, se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden garantizar los derechos de todos y de todas. Y eso es lo que vamos a hacer con vosotros y con vosotras, trabajando, organizándonos y también peleando en la calle. También es un año en el que, desde el punto de vista nacional, están ocurriendo cosas. Por primera vez en muchas décadas, hay gobiernos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra que al menos no se dan la espalda y tratan de colaborar, lo cual ya es una novedad en la historia reciente de este país. Pero es que además en este país, en enero de 2017, apenas entrado el año, se va a constituir una mancomunidad, una institución en Lapurdi, Basenafarroa y Xuberoa. Y ese es un hecho histórico que no ha ocurrido en la historia moderna. Por eso los pequeños pueblos tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para aprovechar las ocasiones que se les presentan. Y la existencia de esas tres instituciones, además de grandes movimientos populares y otro tipo de movimientos que articulan el país, nos tienen que servir para cohesionar nacionalmente el país, para trabajar juntos y para proyectar Euskal Herria en Europa y en el mundo. Y también va a ser un año en el que vamos a hablar de soberanía y vamos a hablar de independencia, porque por mucho que se empeñen algunos, la soberanía y la independencia están en el centro del debate político también en Europa, en Euskal Herria, en Escocia o en Cataluña. Y por lo tanto, lo que os quiero transmitir es que el independentismo va a estar en ese debate y va a estar defendiendo al país y la soberanía de este país. Por último, lo que quiero deciros es una última reflexión. No vamos a poder solucionar nuestros problemas si confiamos todo a que las élites económicas o las élites políticas nos pongamos de acuerdo en un despacho o en una comisión de autogobierno o en una comisión de una institución. Ese trabajo es importante y es necesario, pero yo os quiero hacer una apelación para ir concluyendo. Hay que empezar a hacer mucha gimnasia política. Hay que empezar a amueblar nuestras mentes y nuestros cerebros con argumentos a favor de nuestros proyectos políticos. Hay que también fortalecer nuestras piernas, porque el año 2017 tiene que ser el año
en el que empieza la revolución democrática, popular y pacífica de los vascos y las vascas en Euskal Herria. En el año 2017 tenemos que salir a la calle y llenar las calles para vaciar las cárceles y traer a casa a presos, refugiados y deportados. En el año 2017 vamos a tener que salir a la calle para exigir que se respeten nuestros derechos sociales, para exigir que todos nuestros derechos sociales sean respetados. Y en el 2017 vamos a tener que salir a la calle a decir que somos una nación, que tenemos derecho a la libre determinación y que aspiramos a construir un Estado y una República Vasca, a defender la independencia y la soberanía de nuestro país. Yo estoy convencido que nos vamos a ver ahí, tengo plena confianza en este país y creo que nos veremos en la calle haciendo gimnasia juntos sin perder en ningún caso la sonrisa. Así que Urte Berrión a todos y todas, sin ningún tipo de veto ni ningún tipo de excepción. Me quiero despedir en este Urte Berrión llevando en el corazón dos cosas: al pueblo hermano y hermana de Cataluña, que nos está dando una auténtica lección, y a los refugiados y refugiadas de guerras injustas que han creado la Unión Europea y los neoliberales en el mundo, que se están ahogando en el Mediterráneo, porque también nosotros y nosotras somos un pueblo solidario. Urte Berrión, datorren urtean iraultza demokratikoa hasten da Euskal Herrian.